nosotros para poder complementar y hacer este tipo de webinar en clase espejo que nos sirve para ambos indicadores. Entonces, cogimos una empresa de economía mixta para poderla analizar desde todo el punto de vista financiero, pero que tuviera ese componente de recursos públicos. Entonces, la empresa insignia, pues para nadie es un secreto, es Ecopetrol S.A., que ¿qué buscamos nosotros? Dentro de la página de Ecopetrol tenemos publicados los estados financieros de 2024, 25, bueno, de casi todos los años. Entonces nos fuimos directamente a la fuente y encontramos balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros. Entonces, esta es una empresa que les contaba que es auditada por Deloitte. Deloitte es una firma de auditoría a nivel internacional, una de las firmas con más prestigio que se pueda encontrar dentro de los contadores públicos. Entonces, pues no es cualquier empresa. Y lo que hicimos fue nosotros, con la compañía del profesor José, que está aquí, eh, poder recopilar todos esos estados, bueno, el estado de resultados, balance general y estado financiero y colocar nuestros indicadores. ¿Qué es lo que vamos a presentar el día de hoy? Vamos a presentar análisis vertical, análisis horizontal e indicadores financieros analizados desde 2025 y 2024 para la empresa Ecopetrol S.A., que es, como les repito, una empresa de economía mixta insignia de nuestra Colombia. ¿Listo? Profesor, sin más preámbulos, por favor, me gustaría que también te presentaras y presentaras a tus estudiantes para que aquí también los puedan conocer. Listo, perfecto. Entonces, pues mi nombre es Carlos Enrique Gómez, soy ingeniero industrial, magíster en finanzas y especialista en finanzas. Actualmente, pues docente aquí de la Unidad Agraria. Y bueno, hoy estamos entonces, como les mencionaba la profe, con el grupo de finanzas públicas. Entonces ya aquí se los presento a todos. Hola chicos, ¿cómo van? Listo. Listo, profe. Y como le comentaba a mis estudiantes, entonces, pues para introducir a la profe Mayra Alejandra, la profe Mayra Alejandra entonces es contador público, MBA en alta dirección y magíster en estrategia digital de negocios. También está certificada como coach en PNL y coach financiera y pues tiene una trayectoria también súper interesante. Para contextualizar a mi grupo, entonces, hoy vamos a hablar de cómo se aplica el análisis financiero. Ay, y se nos desconecta esto. Ya. De cómo se aplica el análisis financiero a empresas mixtas, donde pues vamos a tener tanto el componente público como el componente privado y como lo mencionaba la profe, pues vamos a hablar directamente del caso Ecopetrol. Entonces, pues, profe, muchas gracias por este espacio y pues esperando que sea de lo más enriquecedor para ambos cursos. Claro que sí. Bueno, para empezar y darles una introducción breve a los estudiantes de Unidad Agraria, lo que vamos a ver hoy no son solo indicadores, sino son solo números. Es la empresa hablando a través de los estados financieros. Cuando nosotros hablamos del análisis vertical, estamos analizando todas las estructuras empresariales que tiene una empresa. Las estructuras empresariales, pues las conocemos como activos, pasivos, patrimonio, las conocemos también como ventas, costos, gastos, pero muchas veces no sabemos qué pasa cuando esos indicadores no son saludables. Y pongámoslo en términos del cuerpo humano para que pues a ustedes se les haga estas finanzas lo más fácil posible. Resulta que ustedes pueden vivir sin una mano, pero ustedes no van a poder vivir sin un pulmón. Entonces esos pulmones y esos órganos vitales, hagan de cuenta que son esas grandes cuentas. Entonces empezamos a analizar cuáles son las que tienen más incidencia y luego a través del análisis horizontal vamos a ver qué tanto han crecido o decrecido y cómo afecta eso esas estructuras. ¿Listo? Entonces, si a mí, por ejemplo, estoy empezando con una falla en un pulmón o de respiración, ¿me puedo salvar o no tengo, ya mejor dicho, me desahucian? Básicamente eso pasa con las finanzas. Bueno, chicos, entonces, primera parte de la clase es
el análisis comparativo del año 2024 y 2025, como lo estamos mostrando acá en pantalla. Y lo que vemos aquí en pantalla, gracias, lo que vemos aquí en pantalla es el activo. Entonces, en la cuenta del activo, uy, ayúdenme con, perdónenme un segundo, ayúdenme por favor con los que están aquí para que no nos haga tanto eco. Déjenlos silenciados, que yo sé que ustedes me escuchan súper bien. ¿Listo? Gracias. La cuenta del activo, pues, ¿qué nos dicen? O sea, habla del efectivo y equivalentes en efectivo. Es todo ese dinero disponible y líquido que tiene la empresa de manera inmediata. También nos está contando que hay unas cuentas por cobrar. Es de lo que venden, cuánto de esas cuentas es, no es lo mismo vender que cobrar. Entonces, hoy vendí, pero no me pagaron de una vez. Entonces, nos está diciendo que alrededor de, para el año 2024, el 20% de esas, de eso que habíamos vendido estaba en cartera. Ya para el 2025, para el 2025, perdón, estaba para el 5% y para el 2024 estaba en el 6%. Ahí que tuvimos una disminución, aunque parece muy pequeña, es un estado financiero que está presentado en miles de millones, o sea, es una cantidad de más de 1.000 millones, de más de 6.000 millones de pesos en efectivo. Es una cuenta bastante grande. Cierto que si a uno se le embolata esa cantidad de dinero, uno dice, bueno, ¿dónde están y por qué no me han pagado? Eso es lo que estamos nosotros analizando con este estado financiero que es el balance. También dentro de los activos, pues tenemos unos activos que no se convierten en liquidez rápidamente. ¿Qué significa eso? El efectivo usted lo tiene en el banco de manera inmediata prácticamente, pero resulta que la propiedad, planta y equipo, pues usted no la va a vender de un día para otro. No es lo mismo tener el dinero en el banco que tener tal vez un edificio que vale X cantidad de dinero y no lo puedo vender al día siguiente. Cierto que va a haber un proceso de por lo menos 1, 2 o 3 años en vender ese activo. Entonces, tenemos activos como esos, como lo vemos aquí, voy a poner un poquitico en rojo, propiedad, planta y equipo que si vemos el indicador es una de las grandes estructuras que tiene la empresa. Vemos que alrededor del 37 y 35% está dentro de la cuenta de ese activo no corriente que constituye a todo lo que tenga propiedad, planta y equipo para la compañía Ecopetrol. Por ejemplo, pueden tener una refinería, pueden tener un pozo petrolero. Eso es lo que tenemos dentro de esa propiedad, planta de equipo. Pero miren que se pone más interesante acá y es que es una compañía que tiene unos recursos naturales que contabilizan. Mírenlo aquí, vuelvo y lo coloco en rojo. Y alrededor del 17% para 2025 está cuantificado en recursos naturales que tienen ellos disponibles para su explotación. Entonces vean lo importante. ¿Qué es un intangible? Es una cuenta intangible. Bueno, si hoy Ecopetrol tiene un escándalo, ese intangible tal vez baje de precio, que es esa marca reconocida a nivel mundial, que de todas formas hay que ponerla en números en el estado financiero. Casi, yo creo que aquí, o levánteme la mano a alguien que no reconoce la iguana y Ecopetrol. ¿Cierto? Que por lo menos acá en mi clase me dicen todos que conocen Ecopetrol. Entonces es una marca que tiene un reconocimiento y que hay que llevarlo a libros y a números. Y pues para ellos esa marca vale más de 14.000 billones de pesos. Profe, Entonces, sí, profe, qué pena interrumpirla ahí. Quería comentarle que en algún momento, si alguien levanta la mano de los asistentes, por ejemplo, acaba de llegar el profesor John Jairo, le damos la bienvenida, profesor John Jairo sí. también. Hay bastantes personas conectadas. En este momento tenemos 21 personas conectadas. Podrían levantar la mano para pedir la palabra. Estaremos muy atentos acá, obviamente, nosotros para ayudarte. Ya que pues tú estás allá proyectando en el aula, listo, entonces pues para que lo tengamos en cuenta por un lado. Y como segundo punto, pues quería también aportar a ese intangible que tú estás mencionando y también darle como la continuidad acerca de los estudiantes que están actualmente en este momento conectados, que son de la Uniagraria y que están viendo la materia de finanzas públicas, o básicamente es porque, digamos que ese intangible también viene siendo el reconocimiento que le da el Estado, el reconocimiento que le da la sociedad del Estado
de poder gestionar sus recursos eficientemente, y ese intangible también podría inclusive incrementarse si obviamente nosotros como personas y como Estado hacemos que la empresa crezca, no solamente a través de dividendos, sino que se conozca a través de esa marca, que es lo que está diciendo la profesora Mayra en este momento, y que tenga el reconocimiento, por ejemplo, con su iguana. Y no solamente eso, sino que muestre también su gestión a través de los diferentes proyectos que ejecuta y a través de, obviamente, de a nivel nacional, ¿no? Entonces, como para tenerlo también en contexto, y eso es algo muy, muy particular de una empresa, sobre todo que sea mixta, ¿no? Que es una empresa que tiene capital privado y tiene capital también público. Es básicamente eso, profe. Gracias. Gracias, José, por la intervención. ¿Qué estamos mostrando aquí? Básicamente, nosotros estamos mostrando esas estructuras empresariales y dónde está la mayor parte del dinero que tiene la empresa. Por eso nos detenemos en esas cuentas tan importantes y pues trato de llevarlas como a las palabras más comunes para que ustedes de pronto las puedan entender de manera más fácil. Pasamos aquí a la parte de nuestro pasivo y patrimonio. Ese pasivo está compuesto básicamente por préstamos, cuentas por pagar, provisiones a empleados. ¿Ya? ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, colabore? Ya lo ¿Ya? apagué. Ya lo Bueno, apagué. listo. Listo, listo, gracias. Sí. Listo, entonces está compuesto por préstamos, cuentas por pagar, provisiones a empleados. ¿Qué son esas provisiones a empleados? Para los que están contratados directamente por la compañía Ecopetrol, pues habrá que pagarle unas cesantías, una seguridad social que hay que provisionar y que está llevada a esa cuenta. Unos impuestos que son corrientes. ¿Qué significa eso? Son esos impuestos que están ya casi a presentarse, pero que en este momento pues no se han pagado. Entonces, eso es lo que está llevando ahí. Y tiene también una cuenta de provisiones y contingencias que para esta compañía es de obligatoriedad llevar una cuenta de provisiones y contingencias. ¿Por qué? Esas sociedades que son anónimas, que tienen tanto capital en circulación, pues están obligadas a tener al menos un colchón financiero. Y para las normas internacionales de contabilidad se predice que debe ser al menos el 1% de sus utilidades que se van llevando en una cuenta diferente. Entonces, ¿para qué sirve eso? Una contingencia, una demanda o una emergencia social y ellos tengan cómo cubrir esas obligaciones de la empresa. Y tienen otros pasivos que ya los agrupan y los dejan dentro de esa cuenta. Aquí las cuentas más importantes son esos préstamos y esas cuentas por pagar. Podemos mostrar que se están apalancando en más o menos el 4%, mira, entre 3,55 y 3,75 del pasivo que tiene la empresa se está apalancando con préstamos financieros. Pues es normal, no podemos descapitalizar una empresa. Llevémoslo a términos más pequeños. Ustedes están, de pronto hay algunos que tengan emprendimientos o que tengan a un familiar o estén en una empresa muy pequeña, pues la empresa si saca todo su dinero en efectivo para comprar una máquina, tal vez no tenga para pagarles la nómina a ustedes. Entonces es normal que estas empresas, aunque tengan grandes flujos de efectivo, también se apalanquen para hacer compras de maquinaria, para hacer inversiones y demás, por lo menos dentro de las notas a los estados financieros que encontramos. Encontramos que ellos, mire, tienen unas inversiones aquí hacia 2000. Yo quiero que se detengan aquí un poquitico de inversiones. Ellos hacia noviembre de 2023 en las notas de los estados financieros revelan que están haciendo inversiones en parques solares a través de Colombia y no compraron una empresa, compraron bastantes empresas, cerraron esa negociación antes del 31 de diciembre de 2025 y es una apuesta a que si bien es cierto que Ecopetrol es una compañía que está vendiendo petróleo, ya está también mirando hacia el futuro y está haciendo inversiones en energías renovables. ¿Por qué? Porque está también escuchando las tendencias del mercado.
Hay un dicho en los negocios que dice que lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá el día de mañana. Y eso tiene que ver muchísimo con la visión del negocio. ¿Visión de quién? De la junta directiva, del gerente y de los líderes que tenga una compañía. Entonces vemos con esas inversiones y esas revelaciones, esas notas, que ellos están mirando más allá del negocio que tienen hoy. Y que si están invirtiendo en comprar parques solares, es porque a futuro van a llevar la empresa no solo en esas energías fósiles que tenemos, sino que la quieren llevar también a energías renovables. ¿Están escuchando qué? El mercado, las tendencias. Colombia está en una región súper privilegiada, súper privilegiada. ¿Por qué? Tenemos sol los 24 días del año, los 365 días del año, ¿cierto, Vanessa? Tenemos sol. ¿Por qué? Porque estamos en una zona tropical. Y nosotros más, estamos en los llanos orientales, o sea, tenemos luz solar. Esto puede ser una potencia. Ellos fácilmente pueden estar también invirtiendo, no solo en Córdoba como lo están haciendo ya, sino también podrían estar buscando empresas aquí para hacer grandes parques solares. Y eso habla mucho de la visión que se tiene en este negocio. Bueno, vámonos un poquitico más abajo y vamos a analizar ese patrimonio. Ah, pues José sí es el mago acá en el patrimonio. Ahorita me da apoyo, José, que usted fue el que hizo esas cuentas. Ese patrimonio está representado en qué? En el capital suscrito, la prima de emisión de acciones, unas reservas también, un ORI acumulado y unos resultados acumulados. Entonces, básicamente en ese capital suscrito y pagado, eh, tenemos esas emisiones de acciones que también se hicieron hacia los colombianos, muchos de los colombianos. Es una empresa que también cotiza en bolsa, una empresa totalmente vigilada por todas partes. Josecito, yo sé que usted quiere aquí apoyarme. Vale, 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 listo. Hablamos del patrimonio, ¿correcto? Ajá. Y acerca de cómo es que se calculó todo este tema. Vale. Digamos que dentro del capital suscrito y pagado, pues digamos que es el capital inicial que la empresa suscribió ante Cámara de Comercio cuando se constituyó y ese básicamente ese monto debe estar siempre dentro de las cuentas de los bancos de Ecopetrol por una primera parte, ¿no? Luego tenemos la prima de emisión, que es básicamente un valor que se recoge en el momento en que se hace la emisión inicial de las acciones de Ecopetrol en su momento. Y esa prima de emisión, pues obviamente pertenece a los socios en cierta forma. Y recordemos que el patrimonio en sí, ¿qué es lo que es? Es todo lo que la empresa le debe a sus socios directamente. Entonces, en este caso, esa prima de emisión es el valor inicial por medio del cual se recaudó los valores de la venta de las primeras acciones que se emitieron. En cuanto a las reservas, pues estas reservas son más que todo legales y eso tiene que ver también para poder cubrir más que todo el tema de las fluctuaciones a nivel de precios, tanto de las acciones y adicionalmente en cuanto al estado de resultados, en cuanto a su utilidad operativa completamente aparte. ¿Listo? Profe, al final sabemos qué es ORI, ¿recuerdas? ORI acumulado. Ese ORI acumulado básicamente representa, bueno, listo, está muy bien de que lo podamos ver nosotros dentro de las notas financieras, que eso es básicamente lo que podremos nosotros identificar también si en algún momento no podemos, em, pues, deducir esa cuenta de qué es, pero es básicamente las ganancias o pérdidas que la empresa no registró o no generó, pero que sí afectan el valor de la empresa desde un punto de vista subyacente. Entonces, aquí es donde lo vemos. Vemos el efecto del ORI, en donde aumenta o disminuye el patrimonio, ¿cierto? De Ecopetrol como tal y afecta directamente el valor de la empresa, tanto en pérdidas como en ganancias. Entonces tiene una aceptabilidad de 100 puntos básicos por encima o 100 puntos básicos por debajo.
y eso es básicamente una medida de riesgo financiero también en las empresas porque representa básicamente o presenta básicamente como un patrimonio neto en donde refleja los cambios de revaluaciones de los activos y la diferencia de cambio que se acumulan con el tiempo a través de las rentabilidades asumidas por la empresa. Entonces recordemos que Ecopetrol no solamente está en el mercado de valores colombiano, sino que también está en el mercado bursátil estadounidense. Y por tanto tiene que revisar básicamente la revalorización de sus activos en algún momento. Y esa revalorización de los activos puede que afecte el patrimonio en buena medida o en mala medida, dependiendo de cómo es que hacen la valoración de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, pero adicionalmente con respecto al valor de las acciones, porque eso termina siendo también un activo, ¿no? Entonces, digamos que al final del tema, la revalorización de estos activos afecta, ya sea positiva o negativamente, el patrimonio. Y hay una aceptabilidad entre 100 puntos básicos por encima o 100 puntos básicos por debajo para que esto no vaya a afectar después la rentabilidad de la empresa o el valor de la empresa como tal. Entonces, eso se muestra básicamente como un componente separado dentro del estado de la situación financiera para poder identificar si Ecopetrol en el momento de generar pérdidas lo reconoce o no lo reconoce y si se tiene que hacer una revalorización de la empresa. Esto es muy importante para cuando nosotros vayamos a realizar, por ejemplo, una decisión a través de un análisis más fundamental cuando vayamos a comprar una acción. Si nosotros vemos que existe una revalorización que incluye 100 puntos más por encima del patrimonio, pues podemos identificar a través de la metodología de valorización de activos financieros si está sobrecomprada o está sobrevendida una acción y asimismo tomar la decisión si compramos o no compramos la acción, ¿sí? Digamos que es básicamente esta parte. Profe, ¿podemos volver nuevamente al estado de situación financiera, por favor? Claro que sí. Acá lo tengo. Bien, por último tenemos los resultados acumulados que viene siendo la sumatoria de todos los resultados de la utilidad que vienen del estado de resultados y vamos y lo expresamos directamente dentro del patrimonio. Y por último, aquí sí le doy la palabra a la profesora porque no identifico bien qué es participación no controlada. En su momento lo que estábamos viendo de la participación no controlada, profe, era una partecita del valor de las acciones, ¿no? Lo que pasa es que no Sí. identifico acá en dónde está el desagregado de las acciones, que creo que es esa parte que no la veo acá. A ver, tienes aquí. Y tengo la cuenta, ¿cómo se llamó? La siguiente, acá está. Sí, Mira, todo esto esas cuentas nos hablan de esa gestión en los cambios. Al cotizar en bolsa, no estamos hablando de cotizar en pesos, que no hay unos cambios. Y ellos básicamente hacen, pues, conversiones, hacen, mira, las tasas de diferencia al cambio, realizan comparaciones también entre sus exportaciones e importaciones. Entonces, básicamente, esa es una cuenta para ajustar todos esos saldos que tienen entre la diferencia en el cambio colombiano y los cambios y la venta del barril. Ustedes saben que de pronto no solo exporta a Estados Unidos, sino tal vez exporta, bueno, no sé a qué otro país o con quién estés negociando. Entonces, todos esos cambios para hacer el reconocimiento de ellos, lo que hacen es hacer una nota que es la que estoy proyectando en este momento y dicen, vea, el desagregado es así y nosotros hicimos esas diferencias, en cambio se me fue la nota ahorita, acá está, mire, hablan de la TRM, hablan de absolutamente todo lo que hicieron y utilizan esa cuenta para poder de alguna manera organizar bajo los estándares internacionales de contabilidad esa diferencia en el cambio, pero pues tienen que justificar de alguna manera de dónde está viniendo. claro, Básicamente es eso. en este caso, la participación no controlada viene siendo las acciones que están emitidas hacia el exterior o hacia afuera, básicamente, y que es un cambio que puede afectar tanto positiva como negativamente a la empresa dependiendo de la cotización y del número de acciones que tengamos nosotros en participación, ¿ok? Ujú. Entonces es básicamente esto. Bien, Exactamente. al Bueno, final ahí pues concluimos tenemos, todo lo que es
todo lo que es Exacto. el Sí, análisis dale. vertical. Entonces, mira, vamos a verlo un poquitico aquí, ya no tanto en números, sino en gráficas para no hacerlo. A ver si lo vamos un poquitico más grande. Vertical, estamos viendo. Vertical fue el primero. Todavía no hemos presentado horizonte. Ya voy para allá. Uy, Dios mío, se me está corriendo mucho este. Listo. Entonces, básicamente es esto lo que nosotros queremos mostrar. Ese comportamiento de sus activos es lo que acabamos nosotros de ver. Entonces, acá está. Esas cifras que nosotros acabamos de presentar las podemos resumir en esta gráfica. Entonces, miramos que los activos de año a año, pues de 2024, de 2025 a 2024 se han ido modificando. Por eso les hablaba yo al principio que este análisis habla de las estructuras totales de una compañía y cómo está compuesta. También podemos ver aquí, pues, el total activo está compuesto por un activo corriente y no corriente. ¿Cuál es la diferencia? El activo corriente es ese activo que se puede en menos de un año volver dinero rápido en efectivo, mientras que el activo no corriente pues va a durar muchos años, que es lo que yo les ponía de ejemplo con la propiedad planta y equipo. Entonces vemos que la mayor parte de los activos no corrientes de Ecopetrol se concentran ahí. Me ayudan por favor con el audio aquí en el aula. Gracias, chicos. También podemos hablar del comportamiento de sus pasivos, de cuándo empieza 2025 y esas variaciones hacia el año 2024. Y vamos a pasar ahora a los análisis horizontales. Para ponerlos en contexto, así como el horizonte, ¿cierto? Nosotros si vamos a ver al sol sobre el horizonte, pues lo vemos en línea recta. Eso mismo pasa con, este es el mismo análisis, este es el mismo balance que vamos a ver con activos, pasivos y patrimonios, pero vamos ahora a verlo de manera horizontal, no estructuralmente, que era de la manera vertical, sino de manera horizontal. Cojo yo esa cuenta y lo que hago es restarla de año a año para ver si ha crecido o si ha disminuido. Entonces ahí vamos a tener dos indicadores importantes que están aquí. Ya les voy a poner esta en rojito, esa cuenta de efectivo y equivalentes en efectivo en rojito para poderles mostrar. Entonces, esto es lo que nosotros básicamente estamos analizando. Para el año 2025 estaban 10.694.000 millones de pesos. Para el año 2014 ya se encuentra en 14.000 millones, 54.000 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, nosotros la diferencia entre estos 14.000 y estos 10.000 es de 3.000 millones, 360.000. Eso es lo que nosotros llamamos una variación absoluta. Ahora, esa variación la vamos a colocar en porcentaje. Entonces, resulta que esa dentro del activo corriente, esa variación corresponde al casi 24% de nuestro activo. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos mostrando aquí. Si ha disminuido o si creció. Por ejemplo, aquí nos está mostrando en azulito que hay una variación importante de otros activos financieros corrientes. Si vemos en el 2024 estaba en 850.051.000 billones y pasó a 1.830, perdón, que es casi nuevo, 1.838.000 millones de pesos. Como ven aquí, era lo que yo les contaba de los parques solares, hubo un incremento bastante grande en ese activo y en esas inversiones que ellos están haciendo. Entonces, esto lo que nos permite es ya poder discriminar de manera más detallada dónde está el dinero en la empresa, básicamente. Entonces, vemos aquí que están algunas cuentas en rojo, que son las que más, por lo menos aquí, han decrecido. Otros activos financieros no corrientes. Tendríamos que entrar a revisar esas cuentas con mayor participación
para poder contar qué está pasando en nuestra empresa, porque es una empresa que nos compete a todos. Eso es dinero de todos los colombianos. ¿Dónde vemos las grandes variaciones? Pues las vemos ahí en los activos no financieros, en esos pagos de impuestos que no han cancelado de manera inmediata, en las cuentas por pagar. Veamos que disminuyeron las cuentas por pagar, que era también una de las cuentas que yo les estaba hablando, en un 18%. Y también esas provisiones de empleados. Significa pagaron más rápido todas esas prestaciones sociales que tienen los empleados. Acá vemos una cuenta interesante, y es que los resultados acumulados son esas ganancias que tiene la empresa. Entonces miramos que en el 2024 tuvo una ganancia mayor a la de 2025 y que hubo una disminución en esas utilidades de 5.000, casi 6.000 millones de pesos, 5.906. Casi 6.000 millones de pesos es una cantidad exageradamente grande para una compañía, pues que tiene todo un músculo financiero y todo un acompañamiento y un acompañamiento no solo nacional, sino internacional. Habría que ver qué pasó con el precio del barril, qué pasó con las negociaciones, por qué hubo ese cambio tan drástico ahí. Bueno, ahora hay un mito, hay un mito en el argot popular, y es que si vendemos más, ganamos más. Vamos a ver si vendiendo más esta empresa gana o pierde. ¿Cómo lo vemos? Hay un estado financiero que se llama el PIG, el estado de pérdidas y ganancias de una compañía. Estado de pérdidas y ganancias, para explicárselo de manera fácil, básicamente nos habla de esas ventas que entran en la compañía menos esos costos y gastos administrativos para saber qué utilidad queda. A esa utilidad, pues hay como 3, 4 utilidades que ustedes van a ver. Esa primera utilidad es esa utilidad neta, lo que me quedó del producto. Después vamos a tener que ver sobre impuestos y demás. Entonces, esos ingresos o esas ventas, como lo hemos venido mostrando, eh, tuvieron un crecimiento. Miren que tuvieron un crecimiento las ventas en el 2025, pero sin embargo, entre 2024 y 2025, la utilidad es mayor en el 2014, en el 2024. Y si ustedes ven aquí las ventas en el 2024, pues digamos que no es una diferencia tan grande para sí la diferencia que tenemos en las utilidades, ¿verdad? Miren cómo no siempre vender más significa ganar más. Acá está básicamente demostrado, y pues también ese mito mandado un poquito a recogerlo acá un poquito para que se vea mejor. Listo. ¿Qué tenemos? Unos gastos operacionales que vemos que son mantenidos por la empresa. Esos gastos sí se mantienen más o menos dentro de los mismos estándares. Unos costos financieros que aumentan entre el 22% y el 28%. Hay un aumento de esos gastos. Y hablamos aquí también de las utilidades netas en el periodo. ¿Cuánto tiene de utilidad una acción de Ecopetrol? Pues miren que acá no lo muestra. Una utilidad básica de las acciones en circulación está. Ah, no, no está la utilidad, pensé que la habíamos puesto. Así está acá, diluida por el periodo. Básicamente está entre dos, decreció de 356 a 215. Incluso está la de 2023. Antes estaba en 454. Miren cómo esa utilidad se diluye a través del tiempo. Ha habido cambios drásticos en 2 años, casi que del 50%. En 2023 estaba en 454 y ya en 2025 está en 215. Es una cuenta que hay que analizar con gran detalle porque está pasando eso para Ecopetrol. Bueno, aquí volvemos a analizar la compañía de manera horizontal.
y vemos los cambios de cuenta a cuenta y dónde se está acomodando el dinero. Entonces miremos que los costos operacionales tienen gran cantidad del porcentaje en la empresa. También tenemos una cuenta que ha crecido bastante, que son esos otros ingresos y gastos que la llevan allá como otros ingresos y gastos y que ha crecido en un 142%. Y también miren cómo afecta aquí la diferencia en cambio en la compañía. De tener una diferencia en cambio de 52 pasa a tener una diferencia en cambio de 159 para de 159.000 millones. Entonces es una cuenta que ha decrecido bastante. Bueno, ahora tenemos unos indicadores financieros. Nosotros ya hicimos el análisis horizontal y vertical. Ahora no termina ahí. Las finanzas no terminan ahí y hay que hablar también de unos indicadores de crecimiento. Entonces, ¿qué analizamos? Nosotros tomamos los indicadores más importantes que tiene la compañía. Primero, esos ingresos operacionales que tienen, que son básicamente traducidos en las ventas. Entonces, vemos como de 2025, 24 y 23, aquí me perdonan, 2023, me olvidé hacer el cambio, José, perdóname. Sí, eso te iba a decir. Y José me dijo, profe, por favor. Ay, sorry. Corrijámoslo de una vez, que no nos quede ahí. Cómo van decreciendo. Mira que pensaría uno que la empresa podría estar en crecimiento y las ventas dicen que pues está vendiendo menos. Para eso es que nos sirve coger esos indicadores y analizarlos ya también con más detalle. Entonces, ¿qué más tenemos? Resulta que hay indicadores de liquidez, qué tan rápido yo puedo tener el dinero en la empresa. Entonces, habla de ese capital de trabajo que también disminuye un poco, pero miren esta razón corriente. La razón corriente, lo ideal es que siempre esté por encima de 1. Si una razón corriente estuviera como en 0,8, diríamos que a ese empresario está cerca de que cada peso que pones en la empresa se multiplique. Más o menos eso es lo que nos hablan esos indicadores. Es como tomarnos, no sé, un examen de sangre. Y ustedes se toman un examen de sangre y empiezan a ver que los indicadores se ponen como en rojito, como en más o menos. Básicamente eso es lo que nos hablan los indicadores financieros. Entonces, esa razón corriente es por cada peso de la que tienen en ese patrimonio sus accionistas, se está convirtiendo en 1,5, están recuperando ese ese dinero invertido 1,5 veces. La prueba ácida, su nombre lo dice, es una razón que es un poco más exigente, pero se parecen mucho, profe. Mire, activo corriente menos pasivo corriente. Pero resulta que acá dice la prueba ácida que es activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Una prueba ácida le quita la posibilidad de generar el dinero rápido. El inventario, si usted vende inventario, pues usted va a tener rápidamente plata. Aquí la prueba ácida le dice no. Aquí lo queremos como Dios lo trajo al mundo, básicamente. ¿Qué hay ya? Entonces la prueba de SIDA me está saliendo en 1,3. Entonces vean cómo el indicador siempre va a tender a bajar. Sin embargo, no se raja, porque no está tampoco por debajo de 1. Está bien la prueba de SIDA. Díganos, Gaby. Pregunta. Claro que está la cuenta de inventarios. ¿Usted tiene Ecopetrol? Le dice la copia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí está. Vamos a verla. Mírenla por acá. El balance. Inventarios. Acá está. La pusimos acá. Ahí está. Entonces, yo lo que hago es restarle a todo esto esta cuentica. Si restar a los 53.445 millones, los
acá, los Los inventarios. 8.609. Ajá, Eso es lo que exacto. hacemos. Cogemos acá el total activo y le restamos esto. Listo. La tesorería también nos habla de ese dinero disponible. Escoger esos activos disponibles sobre el pasivo. Ahora, hay unos indicadores que son importantes para todo administrador. Ya hablamos de la liquidez y el crecimiento. Ahora hablemos un poco de la operatividad de la empresa. Y esto habla también de la gestión que haya tenido el administrador o el dueño de negocio para llevarlo a pymes dentro de la compañía. Entonces, ¿qué tantas veces usted vende un inventario? O sea, por ejemplo, este marcador, ¿qué tantas veces usted lo pone en vitrina y usted lo rota? Bueno, para Ecopetrol está en 0,42 veces esa rotación de activos, está lenta. Es como cuando usted le dicen, sí, eh, está bien del estómago, pero la digestión está lenta. Se están vendiendo muy lento. Alza la mano. El tiempo ya viene aquí, la rotación de activos. Estos indicadores, esos indicadores siempre tienen que estar sobre siempre, para todo lo que es indicadores, que es la clase de hoy para ustedes, siempre tienen que estar sobre uno. Si están por debajo de uno o están cerca, pues hay que empezar a analizar qué falló en la operación. Entonces recibimos aquí para la parte de rotación de activos, está 1,49 está cerca, pero sobre los activos, o sea, sobre los activos totales está cerca, ¿cierto? Pero sobre los activos fijos sí está un poco mejor ese indicador. ¿Pero por qué? Porque pues es que nos está tomando solo los activos fijos, no el activo total. Y recordemos que los activos fijos pues era una cuenta grande. Bueno, cada cuánto la rotación de estos activos se dice que está en 855 días. Tenemos 365 días en el año. Estamos súper rajados ahí. Profe, Estamos demasiado lentos. O es que me quedó mal indicador. profe, Dime. tenemos por acá una manito levantada. El profesor Carlos quiere intervenir un momento. Claro que sí. Sí, no, solamente para complementar un poco que cuando hablamos de la rotación de activos, a mí me gusta, digamos, explicarle a los estudiantes en general que este es un indicador que intenta medir. Yo digo intenta porque pues a veces se necesita un Epa. poquito más de contexto, pero que intenta medir la capacidad o la productividad de los activos. Es decir, que yo sea capaz de rotar mis activos 1,13 o 1,24 veces. Quiere decir que por cada 100 pesos en activos, yo soy capaz de generar 113 en ingresos, que ese es precisamente el objetivo de los activos, es irse convirtiendo o rotando para generar ingresos, para generar efectivo dentro de la compañía. Y pues este es un indicador que a nosotros nos da por lo menos una pista muy importante de si esos activos que tiene la empresa tienen una buena productividad o no. Que si esas ventas son rentables, bueno, o sea, digamos que sería otra pregunta que viene asociada a otros indicadores que ya nos mostrará la profe. Pero pues es importante que nosotros veamos o que aprendamos a leer estos indicadores de ese tipo de maneras, que los relacionemos, como menciona la profe Mayra, con gestiones financieras o con decisiones financieras que toman dentro de las empresas y más pues cuando es una de la importancia de Ecopetrol que pues impacta, lo que suceda en Ecopetrol impacta directamente pues en la economía del país. Listo. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. Eso profe. era, profe. Yo siempre hago este análisis y es bueno que de pronto acá inclusive, o una analogía más que todo, yo siempre les digo, piensen que ustedes van a comprar un casino. ¿Los casinos de qué se componen? Se componen de puras máquinas. Máquinas tragamonedas, máquinas que rotan a través de juegos de azar, pero al final son activos. ¿Qué tanto me está rentando una maquinita de esas? ¿Qué tanta plata me está dejando esa maquinita? Sí, eso es básicamente lo que estamos mirando dentro de la rotación de activos, que inclusive más adelante tendremos que ver, ya es
la rentabilidad de esos activos, ¿sí? Ahora, es importante entender también que cuando hablamos nosotros y estamos quitando, o mejor dicho, estamos viendo ya el indicador exacto de rotación de activos fijos, estamos quitando de lado una parte muy grande dentro del balance, si no la vimos, de pronto se nos escapó, que era las cuentas por cobrar. De Ujú, ahí ujú. Sí, está grande. estamos limpiando el activo para podernos centrar realmente en la gestión de Ecopetrol con sus activos. Entonces, no estamos viendo de que, digamos que la iguanita no se dedica a ir a cobrar de chepitos. No, la iguanita se encarga de ir a sacar petróleo, distribuirlo, ni siquiera procesarlo, sino llegar hasta el punto de exportación. ¿Ok? Por tanto, es importante tener en cuenta que cuando cogemos y quitamos y depuramos de los activos totales y lo convertimos únicamente en rotación de activos fijos, ahí es en donde me interesa más a mí como inversionista de saber si Ecopetrol está realmente cogiendo los activos y los está haciendo producir. Porque no es lógico de que esta rotación de activos esté muy baja en el momento en que vea yo que los activos, digamos que los tenemos quietos. Entonces, si yo compro un casino y yo veo que un activo no me está generando ingresos, o sea, una maquinita no me está generando ingresos, pues ahí inmediatamente podemos nosotros identificar de que hay un problema dentro de la estructura de procesos de Ecopetrol, en este caso, ¿ok? Es básicamente eso, profe, gracias. Muy bien, José, por el apoyo. También miremos este indicador de cartera. Una cartera sana, saludable, pues lo ideal es que a los 7 días uno la recupere. Digamos que esto es una empresa, entonces estamos hablando de que las empresas recogen cartera entre 30 y 60 días. Sin embargo, tenemos una recuperación de cartera de 171 días. También están siendo muy lentos en esa gestión operativa de estar recogiendo ese dinero del que ya se entregó el producto. Pues miremos cómo esos indicadores también nos están afectando ahí. Tenemos un ciclo de caja muy lento. No tenemos el de proveedores, no sé por qué no quedó para mirar ahí en el flujo de caja. Bueno. Indicadores de endeudamiento. Entonces decíamos que Copetrol tenía unos créditos ahí. Bueno, ¿qué tanto está abarcando ese indicador de endeudamiento? Esas obligaciones financieras. Entonces el endeudamiento financiero está, yo creo que quedó invertido, ¿cierto, José? Sí, Yo creo que ese indicador quedó invertido. Hagámoslo acá al revés, menos 100% para sacarlo rápido. mientras tú haces la Ya, operación, que ya igual la ocho por terminaste, ciento. hay que identificar que en este momento nos estamos dedicando a ver la parte del pasivo. Y si bien es cierto, tenemos que recordar también qué es el pasivo. El pasivo es todo lo que la empresa le debe a terceros, no a los socios, sino a personas que son externas de la empresa. En este caso, ese endeudamiento financiero habla acerca de los créditos que haya tomado Ecopetrol para poder financiar sus proyectos, pero adicionalmente es deuda que se le debe directamente a terceros. Y esto es muy importante porque tenemos que ver también cómo se está financiando Ecopetrol para tomar una decisión de inversión. Si la rentabilidad del patrimonio, que la vamos a ver más abajo, que inclusive ya la estoy viendo por ahí abajito, Sí, ya está. mm, no me genera el valor que yo quiero, posiblemente entonces Ecopetrol se está financiando directamente con los terceros y ahí es en donde yo tengo que ver qué tan endeudado está y qué tan comprometida está la caja de Ecopetrol en este caso para poder invertir. Bueno, ya los corregí, José. Está para 2025 en el 8,77% y para 2024 estuvo alrededor del 10%. Digamos que todavía son indicadores que son saludables para un nivel de endeudamiento dentro de la caja de Ecopetrol. Sin embargo, mira que el endeudamiento no va tanto al endeudamiento financiero,
Si nos revisemos acá, vía socios, está entre casi un 40% los indicadores de endeudamiento vía socios. Entonces, ¿qué nos está hablando a ellos? Nos están apalancando del banco, están apalancando de los socios directos de la compañía. ¿Y quiénes son los socios directos de la compañía si estamos hablando de que Ecopetrol es una compañía mixta? Aquí nos muestra claramente que pues Ecopetrol se estaba apalancando en estos 2 últimos años de nuestro dinero. ¿Cómo les parece eso? Quiero escucharlos un poquitico. ¿Sabían eso? De pronto allá en Uniagraria, ¿qué les parece ese indicador? ¿Qué pueden opinar al respecto? O aquí, ya ustedes están. Abre el micrófono para que te escuche. Por favor, David, ábrelo ahí. Yo lo silencio acá. Profe, pues yo pienso que, que como por lo mismo que se financia con el dinero público, por eso es que también el endeudamiento es bastante alto, porque pues el gobierno también es demorado para pagar. Si tú sabes, las empresas que trabajan con el gobierno son demoradas para pagar. Entonces, pues de aquí a que recojan los dineros y eso, por eso es que también ese indicador demuestra ese comportamiento. Muy bien. Válido. Bueno, y por último, pues tenemos esos indicadores de rentabilidad, que es lo que básicamente, pues, todos los socios quieren ver, ¿no? ¿Qué tanta utilidad tenemos? ¿Cómo están? ¿Qué tanto se están valorizando nuestros activos o desvalorizando esos activos que tenemos en esta compañía? Entonces, estos indicadores nos están hablando básicamente de eso. Miramos acá las tablas, espérate, le pongo un poquitico más grande para darle zoom. Si ustedes en este momento quisieran invertir en Ecopetrol, estos son indicadores fundamentales para ustedes decir si ese dinero que ustedes están colocando ahí vale la pena invertirlo o no. Ya recordemos que es una empresa que cotiza en bolsa, que tiene ojos internacionales. Cuando nosotros vemos las noticias nacionales y vemos que el dólar subió, que el dólar bajó, que el euro, y siempre muestran los indicadores de índices de la bolsa y usualmente muestran Ecopetrol. Entonces, si ustedes son accionistas y quisieran comprar una acción, pues esos son de los indicadores importantes que empiezan a ver cuando van a hacer una inversión de este tipo en bolsa. El ROA, el ROE, esa margen de utilidad operacional. ¿Qué es esa margen de utilidad operacional? Eso no trae, es lo que vendí menos la administración, menos los costos de esa venta. Vamos a ponerlo con el ejemplo del marcador. Este marcador lo vendo yo en 100 pesos. Me cuesta a mí 10 pesos, pero la administración, la nómina y demás gastos me cuestan a mí 5. Entonces, ¿cuánto me valió el marcador? 10, no, 10 lo vendo, menos 5, menos el costo que era 1. O sea, me queda a mí una utilidad operacional de 4 pesos por marcador cada vez que yo lo vendo. Eso es lo que nos está diciendo el margen de utilidad operacional. Margen de utilidad operacional, veamos que es un margen bastante alto para la compañía. Sin embargo, las utilidades nos hablaban de otra cosa, ¿verdad? De que para el 2024 pues estaba alrededor del 82% y que disminuyó para 2025, que también lo vimos ahí. Y la utilidad, la utilidad operacional después de toda la operación y la utilidad neta. O sea, ese mismo marcador antes de que yo le quite todos esos impuestos, de que yo le quite los impuestos, ¿cierto? Ese es el crecimiento que nosotros tenemos ahí. Básicamente, esta es la empresa Ecopetrol en números. Miremos que el Profe, endeudamiento, el dinero, bueno, ayúdame ahí, ¿qué te muestro? abajo nuevamente los indicadores de rentabilidad. Ok, acá. Ay,
Cuando hacemos un análisis fundamental, que es uno de los análisis, uno de los primeros análisis que uno debería realizar cuando va a hacer inversiones en acciones, tiene que fijarse como primera medida en el ROE. El ROE me determina a mí qué tanto me está rentando realmente el patrimonio de esta compañía. ¿Y eso por qué? Porque como me va a convertir en socio, yo voy a ser parte del patrimonio. Recordemos que el patrimonio es todo lo que la empresa le debe a sus socios. Por tanto, yo puedo determinar que acá, que en la proporción del total del patrimonio, el patrimonio está rentando un 11,84%. Pero más importante aún es que ha disminuido del año 2024 desde el 17,83%. Ahora, tenemos que identificar también el por qué ese patrimonio ha venido disminuyendo. Y eso lo podemos ver nosotros con los otros indicadores. Por ejemplo, el margen de utilidad operacional y el margen de utilidad neta. Si el margen de utilidad operacional disminuye, como lo estaba diciendo la profesora Mayra Alejandra hace un momento, la utilidad operacional, cuando nosotros vemos el estado de resultados, pues es antes de lo no operacional y eso es muy sencillo de deducirlo por el mismo nombre, ¿no? Es lo no operacional, es a lo que se dedica la empresa. Si la empresa se está dedicando a esto, dése en cuenta que sí está generando rentabilidad. Lo preocupante acá es que ha disminuido su rentabilidad del año 2024 desde 82,10% a 70,89%, cosa que explica en gran medida el por qué la rentabilidad del patrimonio ha disminuido dentro del ROE. Pero no solamente ahí, sino que la utilidad neta, que es la última utilidad La última posterior, que vemos acá abajito. exacto, que es la última, eh, esa sí va después de lo no operacional. Y eso también es muy importante. Des en cuenta que comparando el margen de utilidad operacional con el margen de utilidad neta, disminuye en casi 50%. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, casi 50, 40. Bueno, un poquito 40% menos. más o menos. Un poquito menos. Eso es un porcentaje bastante alto, que en el 2024 inclusive era más o menos la mitad, ¿sí? En el año 2025 disminuyó y la proporcionalidad entre una y la otra es un poquito menos. Sin embargo, vemos cómo disminuye la utilidad neta después de lo no operacional. Ahí hay algo muy importante y es que toca revisar realmente qué pasa entre la utilidad operacional y la no operacional. Ya con esta información, uno podría empezar a determinar el valor intrínseco o el valor estimado de una acción a través de unas metodologías de valoración de acciones con estos indicadores, pero estos indicadores me generan a mí ya unas dudas en cuanto a si yo puedo invertir o no puedo invertir y el porqué de las cosas, ¿no? Del por qué el patrimonio y la rentabilidad del patrimonio inclusive es bastante pequeño con respecto a la utilidad neta también, ¿no? Aunque eso tiene que ver por la proporcionalidad de la dilución de la utilidad, debido a que hay diferentes tipos de acciones y adicionalmente hay otros participantes como privados. Entonces es bastante difícil como entrar a revisar alguien prendió por ahí el micrófono, se lo voy a apagar un Sí, momentico, si ahorita ya. quieres hablar ya te lo prendo para poder saber si queremos invertir o no, ¿sí? Entonces, estos indicadores son muy importantes para poder tener en cuenta cómo está la rentabilidad de la empresa, si la empresa está generando rentabilidad o no. Es más, ya aquí completamos y vemos de que la rentabilidad de los activos e inclusive la rotación de activos que estábamos viendo en la parte superior es bastante como ambigua. ¿Por qué? Porque la rentabilidad aquí o la participación de los activos dentro de la generación de utilidad neta es bastante pequeña, es del 4,55 en el año 2025 y en el año 2024 es del 6,51%. Entonces, digamos que los activos que tiene actualmente Ecopetrol no están rentando realmente en gran medida, ¿sí? Eso es algo que tenemos que evidenciar en el momento en que nosotros queramos hacer una buena inversión y un análisis de inversión también, porque la sostenibilidad de estos indicadores nos pueden decir si podemos invertir o no podemos invertir, si la plata va a estar segura a futuro o no. Pero también tenemos que entender y sin volver
político el discurso aquí es que existen unas políticas públicas que amarran definitivamente la operatividad del negocio. Si el gobierno nacional no incentiva, por ejemplo, la extracción o la exploración de petróleo, pues estos tipos de indicadores efectivamente van a empezar a verse disminuidos, porque ya no van a rentar lo que en teoría deberían rentar, van a quedar subutilizados esos activos. Y no solamente esto, sino que toca ver también la curva de crecimiento y de vida del proyecto Ecopetrol, o sea, de Ecopetrol como tal. Porque en el momento en que nosotros podamos observar que ya los activos que tienen se vuelven obsoletos, pues esos activos tienen que volver otra vez a reinvertirse, a hacer una inversión en CAPEX bastante grande, lo cual también van a querer más adelante de pronto inyección de más capital. Y eso efectivamente puede hacer que se diluya aún más la rentabilidad del patrimonio. Entonces, todo eso tenemos que hacer la revisión en análisis fundamental. La mayoría de las personas dicen que invertir en bolsa es bastante sencillo, bastante fácil, pero uno tiene que conocer bastante el negocio de la empresa que uno va a comprar. Si uno no lo puede saber o no lo puede identificar, entonces pues básicamente está comprando a ciegas, comprando y entrando en un mercado que no debe ser. Más aún cuando es una empresa mixta que tiene la decisión no solamente el mercado, sino que adicionalmente la tiene también el gobierno y por ende en ese orden de ideas puede que el dinero sea más riesgoso y meterlo acá. Sería interesante sacar un índice de VaR aquí en el momento para poder identificar, bueno, en algún momento, no digo ya, para poder identificar qué tan riesgoso es invertir en Ecopetrol o no, que eso sería, por ejemplo, un buen análisis dentro de la materia de mercado de valores, de mercado de capitales, perdón, el Ajá. cual voy a utilizar Sería este la archivo y tarea. me llevo esta idea para ponérselo al sábado a las 6 de la mañana a mis estudiantes, que me hagan el Regalo. cálculo del VaR para ver si es rentable o no es rentable y si la acción está sobrecomprada o sobrevendida para poder identificar cuál es el precio justo. Muy bien, chévere. ¿Qué más vamos a ver, profe Súper Mayra? chévere. Ya acabamos aquí. Súper. Básicamente vemos las tablas de crecimiento y los indicadores pues ya expresados en gráficas, pero ya todo Ajá. está sobre la mesa. Entonces aquí ya están los números crudos y directos sobre si invertir o no, pues habría que ya comparar estos números con otro tipo de empresas, que es lo que tú decías. Muchos dicen que invertir en bolsa es fácil, ok. Analizamos solo una empresa, pero dentro de los portafolios de bolsa pueden haber 500, 200, 300 empresas y poder medir estos números a grandes magnitudes, pues es lo que va a decir si es una decisión correcta o no. Eh, yo quisiera que aquí dentro de la clase que tengo futuros pupilos de nosotros de gerencia financiera, yo les dije a ellos que desde un inicio, pues yo esperaba que alguno pasara aquí con la vocería y nos explicara qué se llevan y les dieran algo también de valor a los compañeros. También está el profe John Jairo alzando la mano y ¿quién más veo por ahí? Al profe John. John, por favor, interviene y ya le doy el paso aquí a uno de los chicos que va a hablar. Muy buenas noches para todos, profesora Mayra, muchas gracias, al igual al profe José. Qué bueno que nos estén acompañando estudiantes de otras universidades. Este análisis de caso es muy pertinente, como una empresa del Estado ha visto deteriorado sus finanzas en estos últimos años. Desde una política pública basada claramente en la transición energética, lo que de una u otra manera pues ha desencadenado en que no solamente la empresa, quien es una de las que más aportan a los ingresos del país, de una u otra, en una instancia, pues se perjudique no solamente los accionistas, sino todos los colombianos, ¿cierto? Dado que parte de las utilidades de esta empresa van dirigidas
al gasto público del Estado. Entonces, es muy triste, muy desalentador. Una empresa que generaba rendimientos en el cual, pues, no solamente, como lo decía, los accionistas veían cómo su patrimonio de una u otra manera, ¿cierto?, se sostenía, pero que basados en ese discurso o en esa retórica de transición energética, ¿cierto?, se dejaron de realizar concesiones energéticas para exploración. Claro, hay otras variables, hay otros factores como el precio internacional, como de pronto el tema de los mayores costos, entre otros, pero eso no significa que la empresa no sea recuperable, ¿cierto? Es una empresa que genera una operatividad sostenible, pero que por decisiones políticas, y es una invitación a ustedes como futuros profesionales, que de una u otra manera, y estamos en una coyuntura, ¿cierto?, sin incidir en lo que pueda suceder, no estamos hablando de política, pero sí es un tema interesante para ser analizados en los diferentes cursos, en las universidades. Este caso de Ecopetrol tiene que ser analizado por la academia, ¿cierto? Aquí tenemos estudiantes que van a hacer opción de grado el próximo semestre, y este análisis de caso, y los invito y los reto a los estudiantes, puede ser un tema de opción de grado. Como una empresa que generaba una sostenibilidad financiera hoy en día se encuentra en crisis y en riesgo, ¿cierto?, por las mismas calificadoras. Entonces, eso es una reflexión, y nuevamente agradezco a la profe María y al profe José por la invitación. Excelente, Profe, John. Mira que súper, es una muchas gracias por reflexión la súper intervención. interesante. Y claro que sí, tal cual como su merced lo mencionaba, es importante que desde la academia nosotros podamos identificar esas oportunidades, y no solamente esas oportunidades, y también esos análisis de caso para que ustedes mismos puedan identificar eh, oportunidades de inversión más adelante, posiblemente. Esto es una oportunidad de inversión también. Si en algún caso ustedes ven la puerta de pronto de que la política pública pueda cambiar, o si definitivamente esto se vuelve una empresa netamente privada. Bueno, hay bastantes opciones que pueden verse en el corto y mediano y largo plazo que uno tiene que empezar a evaluar. Profe, ya le daríamos José, entonces espacio una, sí, un número de 1 a 5, José. A mí me gusta del 1 al 5. Sí, primero. Lo que pasa es que a mí me gusta del 1 al 10 y me gusta el 8. No sé si se pueda. Listo, entonces, 1, 2, perdón que los vea. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Se lo ganó. Levántate, por favor. Excelente. No, si quieres, acércate acá, ya, no pasa nada. Listo, José. ¿Qué te llevas entonces de la clase de hoy del análisis que hicimos de Ecopetrol? Pero creo que te debes de acercar para que puedan escucharte también el propuesto. El diario. Buenas noches, mi nombre es Lice Lorena Cardoso Maldonado. Muchísimas gracias por la información que nos suministraron hoy, tanto a mí como a mis compañeros. Como dijo el profesor, me parece que la empresa está, pues, antes no era suficiente tanto para invertir como para evaluar, pero pues ahora, dada la información que nos suministran nuestros compañeros, pues nos damos de cuenta que sí o sí tenemos que como evaluar más y pensar pues para poder invertir. Eh, otro- Frente El al 3. análisis financiero, ¿qué viste? ¿Qué indicadores te llamaron la atención? ¿Qué aprendiste hoy? Frente al análisis, bueno, me parece que lo del tema del ROI y del ROA, pues como vimos en la parte del ROE, que pues nos indica que
en la parte del patrimonio, pues vimos que está un poquito deficiente. Asumo que pues como no deberíamos, bueno, para mí, ya que está como en un proceso deficiente, pues no invertir, ¿no? Y ya. José, otro número. Sí. El 3, a la 1, a Uno las al 2 y a las 20. 3. Ah, y es Pues, que están mis estudiantes de Mercado de sí, acá hay Capitales. Yo 20 la verdad ni estudiantes. sabía. Ellos ya Qué saben que bonito les y corresponde hermoso. aquí a pierna arriba, sábado a las 6 de la mañana. Del 1 al 20, José. ¿Al 20? Sí, 20 estudiantes hay. Ok, listo. Del 1 al 20, elijamos el 12. Empezar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quedó al lado. Bienvenido. Intervención. ¿Tienes alguna pregunta o que sea libre? Pues ni agraria. Ven acá para que te escuchen. ¿Te paniqueó? Yo no sé, pero hablamos casi 2 horas. Yo tengo la garganta seca y ellos no tienen nada que decir. ¿Cómo ir a hacer el parcial final? Si hoy les hicimos copia, José y yo. Bueno, todavía me paniquearon, pero eso se arregla, ¿cierto, José? David tiene cara de que quiere pasar. Sí, David, sí hace rato está que se gana puntos para el parcial. Ah, mire, ella sí. Acá tenemos una valiente. Acá. Son nuestros estudiantes que ya se van a graduar, entonces, mejor dicho. Pues digamos, como en lo que nos enfocaban, teníamos que tener en cuenta de que estábamos hablando sobre las finanzas públicas y debíamos centrarnos también pues en la actividad que correspondía a nuestra empresa y cómo ella le impacta, digamos, el nivel macroeconómico pues del país. Digamos, de los indicadores que más podríamos ver tendría que ser como la rentabilidad, la liquidez y puede ser también el, se me olvidó como la gestión de cobro, como cartera. Sobre la cartera, porque digamos, como en el caso de Ecopetrol, veíamos su rentabilidad, cómo se iba disminuyendo, pero también veíamos en esos indicadores que la recuperación de cartera está muy lenta. Entonces, eso nos puede influir al nivel de, para poder llegar a la liquidez que estábamos esperando. Entonces, creo que también es enfocarnos en el hecho de qué impacta nuestra empresa en el país y cómo está ese sector. Digamos, hablábamos en el sector de hidrocarburos que, digamos, no estaba siendo bien retribuido y, digamos, el gobierno ha parado como esas inversiones. Lo podríamos también aplicar, digamos, en el sector de la salud, que también se ha habido afectado. Eh, con ella ya podríamos dar de pronto pues un análisis más aplicado allá al sector donde nosotros nos encontremos y sobre eso ya basarnos en las decisiones que tenemos que tomar financieramente y que puede llevar a mejorar la empresa dependiendo de los indicadores que nos estemos tomando y esos datos que tenemos al hoy. Bueno, muy bien. Para concluir, profe Carlos. No, profe Mayra, primero que todo darles las gracias. Mis estudiantes andan un poquito en pánico social, entonces, ¿También? No sí, sé por qué, yo no sé. ¿Qué pasa? sí, no están muy acostumbrados, pero bueno, eso se les quita después exponiendo. Nada, profe, agradecerte mucho. Muy interesante poner el caso de Ecopetrol porque pues sí es, digamos, ahorita una situación que abre muchos debates, tanto en el tema político, pues en este curso que es de finanzas públicas precisamente, pues hablamos de una empresa que le aporta mucho a la economía colombiana, que es, digámoslo, como podríamos clasificarlo como un activo crítico del Estado. eh, y sin embargo, pues ver cómo hay decisiones políticas, económicas que pues pueden afectar. También, obviamente, digamos lo que hay que verlo siempre con mesura, ¿no? Existen también otras volatilidades de mercado, todas externalidades y otros temas económicos que hay que analizar a la hora de ver la situación financiera de esta empresa. Tenemos ahorita, por ejemplo, una guerra que está disparando
o varias guerras que han venido disparando la volatilidad del precio del barril, que puede ser, pues, digamos, una oportunidad tanto positiva como negativa. Tenemos, pues, obviamente un historial de decisiones políticas que pueden venir afectando y una realidad de esa transición energética que nos plantea a largo plazo, pues, cuáles serían, por ejemplo, las inversiones estratégicas que debe mantener un Ecopetrol o que debe mantener un Estado para mantener, digamos, la vigencia de la empresa y la sostenibilidad en el largo plazo. Y pues con estos resultados financieros que podemos ver hoy, que podemos contrastar hoy, pues nos da mucha idea de cuáles son las necesidades actuales de la empresa y cuáles son, digamos, como esos movimientos a futuro que tenemos que ir haciendo. Y también pues es una información valiosa para potenciales inversionistas. Como conclusión final, me gustaría decirles que esas utilidades que ven ahí que se disminuyeron de 2024 y 2025, desde mi punto de vista y de lo que alcanzamos, porque tenemos que ser sinceros, no alcanzamos a leer todas las notas de los estados financieros, que eran más de 150 páginas, pero dentro de lo que analizamos, que uno empieza a analizar pues las cuentas más importantes y se va directamente a las notas. ¿Qué noto yo como contadora? Y ahí valga la redundancia. La utilidad pudo haber sido mayor si no se hubieran hecho esas inversiones que están haciendo ellos en la parte de toda esa planeación y de compra de las inversiones en los paneles solares y todos esos proyectos que tienen en paneles solares. Eso de alguna manera impacta de manera directa en renovables en la utilidad de la compañía, porque ya no es un dinero que estaba disponible. Y además vemos con sorpresa que uno hacia el último, nosotros dividimos contablemente 4 periodos. Primero, los primeros meses del año, segundo Q, pues de marzo a junio. En ese tercer Q, que es después de junio, junio, julio, agosto, empieza la planificación financiera, ya está empezando a ya, entonces hace tener muchas utilidades y empieza también a provisionar pagos de impuestos, compra de inversiones, compra de patrimonio. ¿Para qué? Para ver qué tan favorable me va también, no solo en la parte tributaria, sino en las... Y vemos que hacia finales de noviembre, o sea, exactamente un mes antes del cierre de año, se hace una compra de tal magnitud, o se cierra ese negocio de tal magnitud que ustedes lo vieron que era bastante grande. Entonces, pues ahí lo dejamos al tintero. Sí, bien interesante, pero pues los datos hay que darlos y son así, ¿no? Díganos, Camilo. Bastante tesoros, lo del tesoro, también se están, y o sea, porque está innovando ahorita y generando dinero, que son los paneles. Bueno, que nos dicen que sí, como les explicaba yo al principio, ellos están sacrificando utilidad por ver esa proyección hacia futuro. Vamos a ver qué pasa. Será un tema bien interesante que habría que seguir analizando. Bueno, no siendo más, Josito, ¿tienes el link de asistencia? Porque hay No, me que... corchaste. Me corchaste. Bueno, Pues si ya se lo quiere, si compartimos al quiere, profe para mi Carlos. caso me lo haces llegar por WhatsApp y yo se lo comparto a mi grupo para que pues quede también constancia de la participación de ellos. Listo. Sí, sí, ya lo hacemos y se lo enviamos. ¿Listo, profe? Dios lo bendiga, que esté muy bien, un placer haberlos Listo. conocido. A los chicos fraternal. Listo, profe, muchísimas Bye, bye. gracias. Estén Gracias muy a bien. todos. Buenas noches.